Ana Risueño. Les agradezco antes de nada el tiempo que se tomaron en escuchar esta webinar. Yo, como ustedes saben, tengo ya casi 3 años trabajando para Grupo Smartec. Mi labor en la empresa es comercial. Al día de hoy tengo unas certificaciones en la parte de seguridad de data centers, especialmente con Trend Micro and Deep Security, y bueno, por la parte de virtualización. Este tema es sobre el que vamos a tratar el día de hoy, el cómo actualmente todos hablamos sobre virtualizar equipos, servidores, escritorios y cómo afrontamos los retos que esa virtualización conlleva. En este momento lo que vamos a presentarles es esos retos precisamente a los cuales nos enfrentamos y, bueno, ¿por qué hablamos de virtualización? ¿Por qué hablar de virtualización? Les voy a mostrar rápido unas estadísticas sobre la evolución de estos data centers. Como vemos en esta primera lámina, vemos un objetivo de por qué empezamos a virtualizar, cuánto tiempo tenemos virtualizando. Hemos visto a lo largo de estos últimos años, 2 años, que la virtualización de los servidores es un fenómeno que ya ha superado su punto de no retorno. Es decir, ahorita el 40% de los servidores ya han sido virtualizados a nivel mundial. Igual, esto fue sacado de Gartner, del estudio de Gartner, en el cual muestra también cómo se han caracterizado, quién es el líder en virtualización y qué empresas forman parte de ese cuadrante, ¿no?, que es el más importante. El punto de que el 40% de los servidores ya hayan sido virtualizados a nivel mundial, bueno, pues nos lleva a tomar este tema mucho más fuerte, en el cual, pues bueno, hemos visto qué ha venido virtualizando nuestros clientes y, bueno, en general las empresas. Al principio sacamos un estudio de enero del 2010 en el cual se ve qué aplicaciones empezaron a virtualizar las empresas. Empezaron virtualizando un poco de Exchange. En realidad, pues bueno, las aplicaciones no críticas de una empresa para poder ver el funcionamiento, aprender, conocer el entorno de la virtualización. Y bueno, poco a poco han ido incrementando el número de aplicaciones que se han virtualizado. Hemos visto que se ha incrementado el número de aplicaciones de SharePoint, por ejemplo, que ha venido incrementando la virtualización de las mismas, así como la parte de SAP, que, bueno, siempre representa un mayor riesgo al virtualizar, y normalmente las empresas lo menos que quieren es correr un riesgo sobre el SAP, ¿no?, porque ahí basa toda su operación y el funcionamiento de la empresa. Sin embargo, en el estudio que hizo VMware sobre este tema, está proyectando que para junio del 2011, el 28% de las empresas que virtualizaban voltearan a virtualizar SAP, inclusive voltearan a virtualizar bases de datos de Oracle, por ejemplo. Ahora, lo que me gustaría ver es, con todas estas estadísticas que ya vimos, cómo ha ido evolucionando nuestros data centers y qué motivadores hemos tenido para que esa evolución se dé. En el caso de las empresas y de nuestros clientes, hemos detectado 4 puntos más fuertes, 4 motivadores que han llevado a estas empresas a esta evolución hacia un entorno virtual. Por un lado tenemos el ahorro y reducción de costos, en el cual vemos, y creo que es uno de los más fuertes y que casi todos nos platican, ¿no? ¿Por qué? Porque igual ellos tenían un entorno físico en el cual tenían almacenados X número de servidores y cada vez tenían más problemas de espacio para poner más servidores, ¿no? El crecimiento de las mismas empresas los llevaba a comprar más servidores, mayor hardware, así como equipos de seguridad perimetral para proteger esos servidores y, bueno, finalmente construían un búnker alrededor de ese site, ¿no? Sin embargo, no había tanta flexibilidad al momento de crecer, por ejemplo. O igual, otro motivador que veíamos eran las ventajas competitivas que representaba el irse a un ambiente virtual. Esto es, por ejemplo, una empresa, un cliente de nosotros nos decía, ellos son una empresa de retail, que más o menos su tiempo de implementación de una tienda nueva, simplemente el área de TI, se tardaban aproximadamente 2 meses en dejarla lista, funcionando. Sin embargo, esto representaba una desventaja para ellos frente a sus competidores. ¿Por qué? Pues porque no podían, en lo que ellos ponían una tienda nueva, pues bueno, su competidor igual ya había abierto 3, ¿no? Entonces, ahí tenían una desventaja. ¿Qué pasa o qué vieron ellos con la virtualización? El punto de bajar el tiempo de implementación de toda la parte de TI de la empresa,
a 2 días. De pasar de una implementación de 2 meses de todo su site, tal cual lo replicaban, pasaron a mejorar ese tiempo inclusive a 2 días. ¿Por qué? Porque pusieron terminales tontas en las tiendas que iban aperturando y con esto, bueno, pues minimizaron así como el tiempo los costos y realmente generaron para ellos una ventaja frente a los competidores. Con esto, bueno, vemos también que otro motivador en la evolución de este data center es la continuidad de la operación. Y creo que para muchos ha sido igual la parte más importante de una empresa. Digo, ustedes como gerentes de TI o administradores de toda la parte de TI de su empresa, pues tienen, lo primero que tiene que estar es sus servicios arriba, funcionando, ya sea su portal, su base de datos, una Active Directory, todo tiene que estar funcionando. Ustedes son como los facilitadores para que eso pase. Entonces, un punto muy importante que veíamos era esa continuidad de la operación y que actualmente, bueno, si lo trabajaban con equipos físicos, era muy complicado el hecho de pensar en un DRP, pues bueno, además de complicado, costosísimo, ¿no? El hecho que tuvieran que replicar todo lo que tienen en su site y sobre los cuales tienen montadas sus aplicaciones críticas, no sé, implementar sistemas de alta disponibilidad, era muy costoso y poco flexible. Vieron una oportunidad en la virtualización cuando, no se les hablaban sobre hostear ciertos servidores o en un servidor tú podías tener levantados 10 máquinas virtuales, entre ellas sus aplicaciones críticas. En el momento en el que algo le pasara a ese servidor, bueno, pues tú podías levantar la imagen de esa aplicación en cualquier otro en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, para ellos representaba realmente una oportunidad para que no tuvieran interrupciones en la operación de su negocio, así como esa movilidad, ¿no? El que pudieran de momento levantarlo aquí o levantarlo en 10 minutos en otro lugar. Ese fue otro motivador. Sin embargo, el último que teníamos era hablamos sobre Green IT, en el cual muchas legislaciones, más en Estados Unidos y en Europa, sin embargo en México también hay muchas empresas que lo tienen, que hablan sobre esa reducción, cómo pueden las empresas reducir la emisión de CO2, por ejemplo. El hecho de que tengas un site, el cual tengas que meter aire acondicionado y mil cosas que te va a consumir energía eléctrica, también eso nos llevó a pensar en la virtualización como una solución a esa problemática. Entonces, bueno, es lo que platicábamos sobre motivadores. No sé, en el caso de cada una de sus empresas, ¿qué realmente los ha llevado a evolucionar su centro de datos hacia un entorno virtual? Como un siguiente punto, vemos, y entrando ya de lleno al tema de la webinar, es los retos que afrontamos con esta virtualización. Normalmente lo que hemos visto aquí con nuestros clientes en México es que manejan un estado como híbrido. Tienen una parte de servidores físicos en donde tienen aún montados todas sus aplicaciones críticas. Hablamos de un SAP, hablábamos de una base de Oracle, que es como más complicado el hecho de llevarlos a virtualizar y que, o el correo, por ejemplo, ¿no? Que nos ha tocado que no es tan fácil el hecho de que lo virtualicen. Hay cierto miedo todavía en llevarlo a la virtualización por lo que representa. Entonces, eso es como una vez que lo han hecho, o sea, pasar de esas aplicaciones que han ido migrando de su entorno físico a su entorno virtual, ¿qué retos han representado? Y cómo manejan esos retos y cómo administran el hecho de que tengan servidores físicos con, no sé, sistemas operativos muy diversos y que a la vez tengan en paralelo un sistema virtual donde tienen otros servidores con otras aplicaciones y cómo lo han llevado y cómo lo han solucionado, ¿no? Aquí manejamos 4 retos principales que igual son los que más hemos visto con nuestros clientes. Por un lado, que esa consolidación del centro de datos que querían hacer al momento de virtualizar, realmente lo han podido efectuar o no lo han efectuado, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Y si realmente VMware les prometía que podían aprovechar los recursos y reducir los costos porque iban a levantar 10 máquinas virtuales, ¿realmente lo han podido hacer? ¿O qué problemáticas son a las que ustedes se han enfrentado? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Otro punto, otro desafío al que nos enfrentamos es la administración de vulnerabilidades. En un entorno virtual, realmente, ¿cómo pueden controlar y ver que las vulnerabilidades realmente las han podido parchar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan fácil es parcharlas? ¿Qué tanto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo sale una nueva vulnerabilidad descubierta por algún sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, o las aplicaciones que corren en esos sistemas operativos.
Otro desafío al cual nos enfrentamos es que las amenazas son altamente sofisticadas y cada vez hay un mayor número de ellas, ¿no? Y están dirigidas, enfocadas hacia su empresa en particular porque tienen un beneficio monetario. Y por último, el cumplimiento de auditorías y regulaciones, que cada vez también es mucho más fuerte, y si queremos ser una empresa competitiva, la cual tiene que cubrir con ciertos estándares de calidad, pues bueno, también tienen que cumplir con esas regulaciones. Y si igual son una empresa ustedes que cotizan en bolsa, pues bueno, tienen que cumplir con esas normativas para poder seguir siendo empresas en la bolsa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos que el área de TI realmente se alinee al cumplimiento de esas auditorías y regulaciones y que sea de una manera fácil? Porque pues ustedes no es lo único que hacen, sino que además tienen que ver que sus servicios estén arriba y bueno, en mil cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de una manera sencilla? Esos son los retos que vamos a ver ahorita y bueno, más que cómo los afrontamos, porque bueno, no es como tal la finalidad de esta webinar, pero esos retos que nos pongan a pensar y ver un poco, analizarlos, y si todavía no los han vivido, que tengan la idea de lo que pudiera pasar ahora que están evolucionando hacia un entorno virtual. Como un primer desafío, veíamos la consolidación de nuestro centro de datos, en el cual en un inicio nosotros teníamos un site donde teníamos todos nuestros servidores físicos, el cual contaba con un exceso de productos de seguridad, no sé, o sea, si tenían un firewall, si tenían un IPS, aparte pues, tenían servidores de Linux, de Solaris, de Unix, tenían Windows, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos realmente a ustedes les representaban un alto costo de operación y de propiedad, sobre todo. El hecho de que tuvieran que renovar esas soluciones, tanto de seguridad, en el momento que tuvieran que renovar el hardware sobre el cual estaban instaladas sus aplicaciones. Entonces, realmente el primer desafío que nos enfrentábamos con un ambiente de servidores físicos era reducir esa complejidad, ¿no?, de nuestro site. Sin embargo, cuando nosotros vamos hacia la virtualización, en el cual como fin tenemos incrementar la eficiencia de nuestro centro de datos, vemos que, pues sí, todo bien, tenemos nuestros servidores, empezamos a virtualizar, cualquiera que sean nuestras plataformas, VMware, Citrix o Hyper-V, lo que ustedes decían, y teníamos, no sé, pensado que íbamos a poder levantar 10 equipos virtuales sobre cada uno de nuestros servidores, ¿no? Sin embargo, cuando esto lo trasladamos y metemos seguridad en este ambiente virtual, pues vemos que de esos 10 equipos realmente pudimos meter 3 equipos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la seguridad degrada el desempeño de nuestro data center virtual? Se supone que no debería de pasar de esta manera, ¿no? Y lo que vemos es porque manejamos una seguridad tradicional, y esta seguridad tradicional que manejamos en nuestros servidores físicos queremos trasladarla a nuestros servidores virtuales. Entonces, ¿cómo medimos este impacto? Realmente necesitamos herramientas diseñadas que nos ayuden a resguardar nuestros servidores virtuales, que estén pues configuradas y adaptadas a ese entorno virtual. Sí, otro desafío que veíamos cuando consolidábamos nuestro centro de datos es la mezcla de esas distintas criticidades. ¿Por qué? Porque como hablábamos hace un momento, ¿no? En México, sobre todo, el hecho de que tengamos servidores físicos y servidores virtuales, estamos mezclando la criticidad de ambos, ¿no? Entonces, tenemos que preocuparnos, por un lado, por los servidores físicos que mantenemos y, por otro lado, nuestro entorno virtual. ¿Y cómo administramos ambos estados, ambos ambientes? Entonces es ahí donde estamos incrementando como realmente la dificultad de cómo administrar ese centro de datos. Ahora, si nosotros pensamos en algún futuro, y bueno, es únicamente como comentario, no como objetivo de la webinar, cuando pensamos en servidores en la nube, cada vez tenemos menor visibilidad de nuestra información, de en dónde está ubicada, los riesgos que tenemos externamente son mayores, el hecho de pensar que podemos compartir un mismo Blaze, nuestra empresa con, no sé, Bimbo, Walmart, empresas muy grandes que están siendo atacadas constantemente, implica que nosotros tengamos mayores riesgos externos. Entonces, realmente el objetivo de tener un servidor en la nube o un software en la nube era agilidad con seguridad. Y eso realmente, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Cómo podemos solucionar esa problemática? Ese es nuestro primer desafío. Hablábamos de nuestro segundo desafío, que es la administración de vulnerabilidades. Al día de hoy, hablábamos de entornos físicos y virtuales, y una mezcla de ambos. ¿Cómo ustedes
aplican parcheos en todos sus sistemas operativos. ¿Tienen alguna forma de hacerlo? ¿Tienen una estrategia para aplicar parches o no la tienen? De hecho, salió un estudio en el cual comentan que las empresas invierten una tercera parte de su tiempo en ciclos de parcheo, ¿no? En aplicar parches. Y aún así, 3/4 partes de estas empresas dicen que no lo dan de una manera eficiente. Entonces, si ustedes están dentro de esta tercera parte o dentro de este grupo de empresas, pues bueno, ¿cómo los ayudamos a que esto sea más eficiente, no? Es un hecho de que a día de hoy las empresas se encuentran con estos desafíos. El hecho de que ustedes tengan vulnerabilidades, y ya no nada más hablemos de sus sistemas operativos, sino de las aplicaciones que corren dentro de estos sistemas operativos. ¿Cómo los afrontamos? También, igual, salió un estudio en el cual es cierto que menos del 1% de los ataques en el mundo son por ataques de día cero. Sin embargo, esto quiere decir que cada vez más hackers están tratando de vulnerar sus sistemas a través de esas actualizaciones que no ponemos, de esos parches que no aplicamos. Es la manera en que podemos entrar o que los hackers están esperando entrar a su organización. Sin embargo, pues tampoco es culpa de nosotros, ¿no? Igual, nosotros somos, sí, bien los gerentes de TI, somos los encargados de nuestra área y somos los que garantizan la operación de la empresa y le damos los recursos para hacerlo. Sin embargo, igual el desarrollador hizo nuestra aplicación principal de la empresa y esa aplicación únicamente está corriendo sobre un Windows 2000, porque así fue diseñada y no está en nosotros el que eso sea diferente. Sin embargo, un Windows 2000 ahorita ni siquiera tiene un soporte, ni siquiera hay parches. ¿Cómo le aplico un parche? ¿Y cómo comprometo la operación de mi empresa por aplicar ese parche? Entonces, ese es el otro reto al cual se enfrentan al día de hoy muchos gerentes de TI y en verdad con la mayoría de nuestros clientes hemos visto esa problemática. Y bueno, hasta el día de hoy estamos todavía viendo cómo podemos apoyarlos para que esto no sea de esa manera, ¿no? El tercer desafío que presentábamos es orientado hacia las amenazas. El hecho de que al día de hoy, como hablábamos, la finalidad de una amenaza no es tirarte tu equipo, ¿no? El que no puedas trabajar en tu computadora. La finalidad de una amenaza al día de hoy es robarte la información, poder llegar hasta un servidor, el que puedas comprometer la reputación de tu empresa, ¿no? Porque hay gente que está pagando igual a esos hackers para que puedan pegarle a la reputación de tu empresa. ¿Y qué pasa cuando es una amenaza que no es externa? ¿Qué pasa cuando tienes un problema interno? ¿Y esto cómo lo aterrizas en tu entorno virtual? ¿Qué pasa con estas amenazas? Cada vez son mejor pagadas, cada vez son más sofisticadas, son más frecuentes y son dirigidas. El hecho de que habláramos al día de hoy de amenazas altamente persistentes o avanzadas persistentes es porque precisamente aprovechan estas vulnerabilidades de sistemas operativos y de aplicaciones para entrar en tu red y poder disponer de la información que tú tienes ahí. Entonces, ¿cómo hacemos y qué es lo que nos damos cuenta? Que el perímetro ya no es suficiente, el que tú defiendas a un nivel perimetral tu granja de servidores físicos, todo bien, y te ha funcionado bien, y nos ha funcionado bien a muchas empresas hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú levantas un ambiente virtual? Toda tu seguridad perimetral está protegiendo tu equipo físico, en el cual tienes levantado a nivel de un hipervisor en el número de máquinas virtuales, las cuales no están siendo respaldadas o vigiladas por tu firewall o por tu IPS perimetral. Necesitamos voltear a ver si realmente nuestras herramientas perimetrales nos están dando esta seguridad para nuestro entorno virtual. Y si no es así, bueno, ¿qué podemos hacer para que así sea? Nuestro cuarto y último desafío que vamos a platicar hoy es el complemento de auditorías y regulaciones. Es otro problema que hemos visto mucho con nuestros clientes y que nos ha llamado mucho la atención, el hecho de que cada vez, por las mismas exigencias de un mercado y la idea de que las empresas sean cada vez más competitivas, de que puedan participar en mercados mundiales, los ha llevado a cumplir con un sinnúmero de regulaciones y legislaciones, tanto públicas como privadas, ¿no? En el caso de las públicas, pues podemos ver como el MACTIC, la Ley Federal de Protección de Datos. En el caso de las particulares vemos que tienen que cumplir con PCI, con un ISO 27000, los cuales los llevan a ser mucho más competitivas, ¿no? A afrontar mejor los retos comerciales día a día. Sin embargo, si eso lo llevamos a nuestro ámbito,
hacia nuestro entorno de TI, pues bueno, para nosotros igual representa el que aparte de ver si podemos imprimir o no, tenemos que ver si esa legislación pues, la tenemos que leer, tenemos que ver en qué cumplimos, en qué no cumplimos, qué necesitamos para cumplir esa ley, ¿no? Y cuando hablamos de un entorno virtual, pues todavía es más difícil. ¿Por qué? Porque si bien sabemos todas las ventajas que lleva la virtualización y todo el mundo nos habla de que virtualizar te puede ayudar a reducir los costos que tengas en tu infraestructura, a que tengas una flexibilidad mayor en tu centro de datos y bueno, todos los beneficios que pueda darnos la virtualización, así también es complicado el hecho de que no tengamos la visibilidad sobre las máquinas virtuales, por ejemplo, ¿no? No sé, un ejemplo, en un entorno virtual donde tenemos nuestro servidor y a un nivel de preversor tenemos levantadas 5 o 10 máquinas virtuales, una de ellas, supongamos que empieza a tener algún conflicto, empieza a consumir mayor recursos de las máquinas que están al lado, ¿no? Y esta máquina que está al lado igual empieza a entrar en conflicto y empieza a consumir más recursos. ¿Por qué? Porque todas están compartiendo el mismo servidor. Entonces, al momento de que esto va pasando, tenemos un efecto dominó, ¿no? En el cual es mucho más difícil ver por qué máquina fue por la que empezó un problema. Y es parte de lo que ciertas regulaciones nos piden. El hecho de que nos pida alguna regulación, por ejemplo, un cliente me comentaba que tenía que cumplir con un ISO 27000, ¿no? Ellos tienen que cumplir con esa legislación, sin embargo, esa legislación les pide bitácoras de quién entra a sus servidores. Y ellos decían, ok, todo bien, tenemos una hoja en la cual todas las personas llegan, anotan su nombre, anotan la hora que entraron y qué hicieron, ¿no? Sin embargo, ¿eso es realmente suficiente para nosotros? O sea, tu legislación realmente, la que tú tienes que cumplir realmente, ¿con eso lo haces? ¿O qué pasa, no? Yo imaginaría, pienso en alguna bitácora real donde me dijera quién entró a mi servidor y qué hizo en ese servidor, qué modificó en ese servidor, ¿no? Posiblemente eso podría ayudarnos a cumplir estas legislaciones de manera más eficiente. Entonces, pues bueno, estos en cierre son los desafíos que veíamos al día de hoy con la virtualización, en los cuales, pues bueno, aparte nosotros como ustedes, como gerentes de TI, tienen que estar pensando día a día y si actualmente están cumpliendo con alguno de estos escenarios en el cual manejen esquemas físicos y virtuales, pues bueno, creo que podrán estarlos viviendo al día de hoy. Y nuestra intención en el webinar era que sabemos que están pasando, podemos ayudarlos en alguna forma siendo sus partners y bueno, para esto pueden igual estar en contacto con nosotros, ¿no? Con la gente de Smartech. Si tienen alguna duda, con todo gusto la podemos aclarar y bueno, pues seguiremos en contacto. Por mi parte sería todo.